Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Convoy, un viaje por la ciencia, el podcast de divulgación científica de la UCI. Hoy hablaremos del tema del momento, algo que está tan presente en nuestras vidas que podríamos considerar ha marcado nuestra era, el plástico, y en concreto los microplásticos, esas pequeñas partículas que se han abierto camino por el medio ambiente y potencialmente dentro de nuestros cuerpos. Pero ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué impacto tienen en el medio ambiente y nuestra salud? Y lo más importante, ¿qué está haciendo la ciencia al respecto? Soy Marta Jóvena, de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana, que en colaboración con la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico ha liderado este proyecto en formato podcast. Para el programa de hoy, tengo a mi lado a un gran experto en el tema, un ingeniero químico, catedrático en el área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, miembro del Grupo de Investigación en Polímeros y Materiales Avanzados desde su inicio y coordinador en la unidad asociada del CSIC de Tecnología de Polímeros. Es el director de la Cátedra V de Plásticos Sostenibles en la Universitat Jaume I y su investigación actual se centra principalmente en dos líneas: polímeros sostenibles y el estudio de la biodegradación de los materiales. También es coautor de 3 patentes y miembro de la Real Sociedad Española de Química. Luis Cabedo, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, Luis. Pues nada, para empezar queríamos preguntarte ¿qué son los microplásticos? Bueno, pues los microplásticos en realidad no son otra cosa que plásticos pequeños. Entonces, la palabra microplástico en realidad engloba a todo aquel fragmento o pieza de plástico que está por debajo de un determinado valor en cuanto a su tamaño. No obstante, el límite de este valor de microplásticos, pues en algún caso lo han establecido en pocos milímetros y va cambiando con el tiempo para poder afinar un poco más. Incluso ha dado lugar a un nuevo tipo que es lo que llaman nanoplásticos, que son aquellos microplásticos que están en el rango de los nanómetros, ya más pequeños. Pues lo que comentábamos antes, ¿no? Microplásticos es una palabra que ahora mismo está en auge, despierta un gran interés en la sociedad y de hecho tanto es así que en los últimos años se ha mencionado tanto en los medios de comunicación que fue nombrada la palabra del año en el año 2018. ¿En qué momento se comenzó la investigación sobre el tema de los microplásticos? Pues yo creo que la primera vez que empezamos a oír hablar de microplásticos sería a principios de siglo. Yo creo que en torno al 2004-2005 es cuando empezaron a aparecer ya las primeras publicaciones, las primeras conferencias en torno a la presencia de los microplásticos y a cómo este tipo de fragmentos que ya sabíamos de antes que estaban allí. Porque al final no es otra cosa que trozos de plástico pequeños, ¿no? Pero de qué manera estos plásticos estaban interactuando con la vida y con los organismos vivos de una manera peculiar. Entonces fue a partir de ese momento que empezó a aparecer esa palabra y empezar a generarse más estudios y a ponerse el foco en este tipo de materiales. Y a título personal, ¿cuándo comenzaste tú en el mundo de los microplásticos y la investigación en ese ámbito? Pues directamente con microplásticos en sí mismo, nosotros trabajamos con materiales biodegradables y por tanto estudiamos también parte del efecto de los plásticos pequeños, ¿no? Cuando se van degradando. Pero yo creo que empezaría a trabajar en este ámbito probablemente en torno al 2005-2006. Ya empezamos a trabajar con materiales biodegradables y más recientemente con microplásticos en sí mismo hace pues igual 7-8 años. Y según todas estas investigaciones y tus estudios, ¿cómo consideras que repercuten en nuestras vidas y en la sociedad los microplásticos? Es difícil de saber, de hecho no se sabe. El problema principal es que así como otros materiales son materiales naturales y están presentes en el medio ambiente desde siempre, los plásticos son materiales artificiales cuya presencia en el medio ambiente se limita a pues 50 o su uso masivo 50, 70 años. Entonces no sabemos realmente cuál es el alcance del efecto de la interacción de estos materiales con la vida en el largo plazo. Cómo impactan en el medio ambiente es una cosa Exacto. Todavía objeto de estudio. Solo le sabe que son ubicuos, están en todas partes. Entonces el problema que tienen los microplásticos no es tanto la cantidad que se genera, que también, sino el hecho de que se mueven de manera muy libre en el medio ambiente. Podemos encontrar microplásticos
absolutamente en cualquier sitio que busquemos. Hay microplásticos en el hielo de la Antártida. Hubo un estudio reciente que mostró que había el mismo orden de magnitud, por así decirlo, casi la misma cantidad de microplásticos en una plaza en el centro de Madrid que en un ibón, en un lago a los 3.000 metros en el Pirineo. Se han encontrado microplásticos absolutamente en todos los mares, en todos los océanos, en todos los ecosistemas, están en todas partes. Es un impacto medioambiental enorme, por tanto. Y a este grave problema medioambiental se le suma también la preocupación de la sociedad en cuanto a la salud, ¿no? Los microplásticos pueden llegar dentro de nuestro cuerpo, ya se están encontrando, y para estudiar las consecuencias de esto hemos hablado con Juana María Delgado. Ella forma parte del personal investigador del programa GENTE en la Unidad Predepartamental de Medicina, en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. También forma parte del grupo de investigación Epidemiología Perinatal, Salud Ambiental e Investigación Clínica. Y actualmente está colaborando en 2 proyectos: Psicomed, de la Unión Europea, que estudia trastornos psiquiátricos provocados por la contaminación en el área mediterránea, y Cogna2, financiado por la Generalitat Valenciana, que realiza una evaluación de los efectos de los factores ambientales en el desarrollo cognitivo durante las primeras etapas de la vida. Lo que se está haciendo es, se pueden recoger muestras, se están recogiendo muestras en fluidos biológicos, como por ejemplo puedan ser en orina, en sangre, en muestras de heces, y se mira a ver si se puede detectar o no se puede detectar en esos fluidos. También aprovechando muchas veces, por ejemplo, que se hacen operaciones, restos de tejidos que sobran cuando realizas esas operaciones también se pueden utilizar y se están utilizando para detectar si hay presencia o no hay presencia de microplásticos y qué tipo de microplásticos, la forma de los microplásticos, la composición de los microplásticos. Entonces eso nos da mucha indicación sobre la exposición que tenemos, que sabemos que hay exposición a esos microplásticos, si pasa por nuestro organismo y en qué niveles está pasando por nuestro organismo. Estamos todavía bastante lejos de llegar a ese punto porque la investigación en microplásticos y nanoplásticos es muy emergente. De hecho, en el 2005 fue cuando se acuñó el término de los microplásticos por Richard Thompson en la Universidad de Plymouth, que se dio cuenta que había muchos plásticos en la zona costera de donde es evidentemente Plymouth. Entonces fue ahí donde se acuñó, pero desde el 2005 hasta 10 años después nadie se planteó que si habían plásticos en el mar, que a lo mejor podría haber también plásticos en la sal de cocina. De la sal de cocina la tomamos y empezaron a pensar si a lo mejor también podía ser nuestro organismo. Entonces estamos hablando de que todo el campo está desarrollándose en los últimos 20 años desde que se inició, pero realmente la investigación ha sido exponencial en los últimos 5, 6, 7 años. Se ven en algunos estudios, pues por ejemplo, que mayor concentración de microplásticos en placas ateroscleróticas están asociados luego con un mal pronóstico de tener eventos cardiovasculares en los 3 años siguientes, incluida por ejemplo la muerte. En otro de los estudios se ha visto que en aquellos participantes que tenían microplásticos en las heces, pues está asociado con el síndrome intestinal inflamatorio. Pero todavía se están recogiendo datos, se está abriendo el campo, entonces vemos que hay indicios, pero falta muchísima investigación al respecto. Que los plásticos que nosotros vemos, evidentemente, no entran directamente en nuestro organismo, pero por un lado tenemos microplásticos o nanoplásticos que se han producido de forma industrial, por ejemplo, que estaban en los cosméticos, o en las pastas de dientes, entonces esos directamente los puedes ingerir o por contacto. Y luego tienes un montón de microplásticos que se han producido por degradación de los plásticos, de las basuras plásticas que se echan pues, en los vertederos, que acaban en el mar. Entonces, las vías de entrada, si estamos hablando de los que están suspendidos en el aire, pues evidentemente será la inhalación. Los que entran en la cadena trófica o los que están en suspensión en el agua, pues los ingerimos cuando bebemos o cuando estamos tomando alimentos que están contaminados con microplásticos. Y luego también una de las fuentes muy importantes del aire acaba depositándose entonces en todo el polvo que nosotros tocamos pues por contacto dérmico. Por un lado sí que se excretan, en gran parte sé que se excretan, pero hay otro porcentaje, sobre todo los más diminutos, que esos pues se ha visto evidencia de que pueden pasar al torrente sanguíneo. Entonces una parte se excretará, pero sí que hay un porcentaje que se está viendo qué porcentaje estamos hablando, puede quedarse acumulado y tardar mucho más tiempo
en poderse eliminar con algún mecanismo que tiene nuestro cuerpo de defensa. Para mitigar el riesgo sí que se pueden plantear algunas medidas, pero todavía no se ha hecho investigación para ver la efectividad de esas medidas. Para eliminarlos ahora mismo todavía no hay investigación que pueda decir pues este método sirve o no sirve. Tener una microbiota saludable que favorezca que la pared del intestino no sea permeable, pues cualquier intervención nutricional en ese aspecto pues favorecerá que haya una menor trasvase de los microplásticos del intestino, por ejemplo, al aparato circulatorio. Pero por ahora son posibilidades de que se puede trabajar a través de ahí, pero nos falta evidencia, nos falta estudios que lo demuestren. Muchas gracias, Juana María, por esta intervención. Y bien, Luis, resulta preocupante cuanto menos, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, lo que comentaba Juana María, efectivamente ha sido capaz de mostrarnos un poco la complejidad del problema y lo poco controlado que lo tenemos. Los microplásticos están en todas partes, están entrando en la cadena trófica, se han encontrado microplásticos en placentas, en líquido amniótico, en prácticamente tejidos, prácticamente en cualquier sitio se pueden encontrar microplásticos. El problema principal es un poco lo que también remarcaba ella, la falta de conocimiento. No sabemos realmente el efecto de estos microplásticos aún, no lo tenemos claro. Sabemos que la interacción con las células que conforman los organismos vivos es muy íntima y por ello se hace prever que efectivamente tengan un efecto real, en torno a procesos metabólicos, en torno a procesos del cuerpo humano, bioquímicos, pero no se sabe aún. No hay mucho estudio y efectivamente además es establecer una relación de causalidad entre la presencia de microplásticos y realmente una muerte prematura es muy complicado. Es muy complicado porque, por ejemplo, las personas que más exposición tienen a microplásticos, pues probablemente sean también las mismas que comen, por ingesta me refiero, probablemente sean las mismas que comen más de comida para llevar, que están en contacto con más plástico y probablemente tengan unas medidas menos saludables y a lo mejor viven en grandes ciudades donde hay una mayor inhalación de microplásticos generados, por ejemplo, por los coches. Entonces hay una cantidad tan grande de variables que entran en juego en el sistema que es muy muy complicado y muy aventurado establecer una correlación directa. No obstante, sí que hay indicios que llevan hacia ahí, que efectivamente pues la microbiota intestinal se ve distinta a una persona que tiene más microplásticos que una que tiene menos. También lo vemos en el medio ambiente, vemos por ejemplo la presencia de microplásticos en el suelo cambia la microbiota de los suelos y hay muchos indicios al respecto, por no extenderme más, que realmente nos hacen pensar que cuando tengamos un control absoluto, o por lo menos tengamos un conocimiento certero sobre el efecto de estos microplásticos, ya es posible que sea demasiado tarde. Desde luego nos preocupa a todos y de hecho creo que todos estamos interesados en saber, ante estos potenciales efectos negativos que tendrán los plásticos sobre nuestra salud, ¿cómo nos protege la regulación vigente? Pues la regulación vigente nos protege o está intentando protegernos de la manera que puede, ¿no? Estableciendo normativas en torno a materiales, en torno a aplicaciones, pero es muy complicado porque precisamente dos de las grandes fuentes de microplásticos más grandes que hay, probablemente las dos más importantes, estas normativas no tienen muy claro de qué manera actuar sobre ellas. ¿Vale? La primera es los microplásticos generados por los textiles, las fibras de microplásticos. Si alguien tiene una secadora, verá cuando limpia el filtro de la secadora la cantidad de fibras pequeñitas. Y si limpia el filtro de la secadora, verá la cantidad de pequeñas fibrillas que quedan en suspensión en el aire y que acabamos respirando. Entonces los textiles son una de las fuentes fundamentales de microplásticos y no está muy controlado. El segundo tema también otra de las fuentes principales son los neumáticos de los coches. Durante el rodamiento y la abrasión que genera durante el funcionamiento del tráfico rodado, pues generan pequeños microplásticos que también están ahí y que son es difícil evitarlos.
Entonces, en ese sentido, si hay normativas que intentan buscar la disminución de microplásticos asociados, pues, por ejemplo, han prohibido sobre todo a lo que se ha comentado anteriormente, lo que se llaman microplásticos primarios, es decir, microplásticos que ya se fabrican siendo microplásticos, ¿no? Entonces, bueno, a eso sí que se les puede directamente controlar en cierta medida, pues evitar en cosmético la introducción de microplásticos, evitar, por ejemplo, la purpurina que la han prohibido, evitar diferentes tipos de usos, está bien, pero los microplásticos secundarios, que son los que se generan como resultado de la degradación o de la rotura de los plásticos, en general es muy complicado controlarlo. Pues como Luis nos estás comentando, este año 2024 ha sido el año en que se han prohibido algunas prácticas y algunos ingredientes presentes en el mundo de la cosmética, como la purpurina que comentabas. Y para conocer más acerca de este tema, hemos hablado con Carmina Alfonso. Su trayectoria académica ha tenido lugar aquí, en la UGI, llegando a formar parte del personal docente e investigador, y su doctorado se centró en el Departamento de Química Física y Analítica, analizando la síntesis de complejos metálicos y el estudio de sus aplicaciones. Actualmente es la directora ejecutiva de Swiman & Schwartz, una empresa especializada en la fabricación de productos químicos a medida y que colabora con la UGI en el doctorado industrial, acogiendo a estudiantes en prácticas y organizando la formación dual. Yo creo que no ha sido solo un tema medioambiental, que es como se inició todo, la preocupación está sobre los microplásticos, sino que también viene un problema detrás de salud pública o de salud humana, al fin y al cabo. En el 2022 se publicó un estudio, lo publicó un centro del CSIC, que comentaba que los microplásticos los tenemos los seres humanos ya en nuestros intestinos, porque consumimos animales que previamente se han contaminado con los residuos que vamos generando. Así que yo pienso que ya no estamos hablando solo de un problema medioambiental, sino que la preocupación generada también viene por un problema de salud. Existen una gran variedad de productos cosméticos que utilizan microplásticos, pero yo pienso que los que los utilizan en mayor volumen son los productos que conocemos en cosmética como rinse-off o productos de aclarado, ya sea jabones de manos, geles, champús, pues productos que son para realizar un lavado y después se retiran con agua. ¿Qué funciones pueden realizar en este tipo de productos? Generalmente opacificantes. Estos jabones de manos o geles que tienen un aspecto lechoso, un aspecto opaco, suele ser porque contienen opacificantes que en la gran mayoría de ocasiones, en un alto porcentaje, son microplásticos. También se utilizan en otro tipo de productos, como por ejemplo productos de skincare, cremas hidratantes, body milk como viscosizantes o agentes reguladores de la viscosidad o modificadores reológicos. También se pueden utilizar, aunque creo que la industria cosmética ha sido pionera en eliminar este uso en concreto o reducirlo al máximo posible, como partículas exfoliantes en exfoliación mecánica o física, esas pequeñas partículas de plástico que aparecen en productos para eliminar las células muertas de la piel. Yo pienso que en cosmética ya tan apenas se utilizan microplásticos, pero sí que es verdad que históricamente han tenido un peso. Y también se utilizan como encapsuladores de fragancias o de activos para liberación controlada en algunos tipos de cosméticos. Aunque pienso que el peso más grande actualmente y de mayor preocupación lo tienen como opacificantes en productos de aclarado. La Unión Europea, bueno, los que trabajamos en el sector hemos estado un tiempo, un tanto, no diría expectantes, pero sabíamos que iba obviamente a ocurrir lo que ha ocurrido, pero estábamos esperando, parecía que no llegaba nunca el momento y finalmente en septiembre del año pasado llegó el momento en el que la Comisión Europea sacó la regulación. ¿Qué cambios va a haber? Pues que a partir de octubre del 27, esta es la primera fecha que tenemos en el horizonte, octubre del 27, la prohibición de añadir microplásticos intencionalmente en cosméticos, como te he comentado, de aclarado. Siguiente fase, octubre del 29, la Comisión Europea marca esta fecha, este plazo para productos de skincare, todo sea body milk, cremas hidratantes, tanto faciales como corporales, y después ya nos iremos a octubre del 35 para los productos de maquillaje, como el tema de las purpurinas, dispersantes, por ejemplo, también de pigmentos en esmaltes de uñas o también en productos pues, de eyeliner, cosas así de maquillaje. Pero a partir del 31 van a tener que llevar una advertencia visible de que contienen microplásticos si es el caso. Yo pienso que las empresas de materias primas están haciendo un gran esfuerzo para tener alternativas, ya sea de opacificantes, viscosizantes, para tener algo que funcione realmente.
Yo, en tema opacificantes, tengo que decir que hasta la fecha todavía no he visto nada que me convenza a nivel rendimiento. Sí que estamos dando alternativas, pues algunas mezclas de tensioactivos o algunas mezclas de emulsionantes diluidas para tener ese aspecto blanco lechoso no opacificantes. También estamos utilizando, por ejemplo, biopolímeros o gomas naturales para viscosizar, como modificación de la rheología. Pero también esto a veces provoca una pérdida de sensorialidad en el cosmético, entonces, pues bueno, tiene ese doble, no sabemos si al final va a ser aceptado por el usuario o por el consumidor final del mismo grado que los microplásticos. Entonces, pues yo creo que todo es cuestión de dos cosas: una, educación del consumidor, y otra, investigación. Yo pienso que la mayoría de cambios siempre suelen venir, o por lo menos este tipo de cambios enfocados hacia la sostenibilidad, siempre suelen venir del consumidor hacia detrás. Consumidor hacia industria o consumidor hacia centro de distribución y, por tanto, centro de distribución hacia industria. Por tanto, yo creo que el papel del consumidor va a ser clave. Va a ser clave por dos razones. Una, porque realmente el consumidor tiene que plantearse si sabe lo que está comprando y por qué. Pero yo creo que los divulgadores o los trabajadores de la industria con formación científica tenemos que estar alerta y digamos que enseñar al consumidor a ser crítico, pero siempre consumiendo la información o buscando la información en fuentes fiables y científicamente contrastadas. Muchas gracias, Carmina, por toda esta información en el mundo del cosmético. Y bien, sobre esto que nos comentaba, el uso de biopolímeros y gomas naturales para viscosizar cosméticos y demás, tú estudias, Luis, la posibilidad de fabricar estos biopolímeros, ¿no? Y aplicarlos, siendo biodegradables, biocirculares. ¿Qué son exactamente los biopolímeros? Bueno, pues los biopolímeros o los bioplásticos en realidad engloban a más de una cosa. Entonces ahí es importante conocer bien, porque se está viendo últimamente una utilización tendenciosa en ocasiones de esta palabra, de manera que prácticamente está cogiendo un poco de mala praxis, ¿no? Entonces, un biopolímero es una de estas dos cosas. Es o bien un polímero o un plástico, por decirlo más sencillo, ¿vale? Un bioplástico es una de estas dos cosas. O bien es un plástico que fundamentalmente viene de fuentes renovables, es decir, que no viene de petróleo, estos son bioplásticos, o también es un polímero que tiene capacidad de biodegradarse al final de su vida, es decir, que puede ser alimento para microorganismos en condiciones controladas. Esto permite establecer pues, dos parámetros en los que clasificar, porque puede haber polímeros que vienen de origen petroquímico, pero ser biodegradables, y puede haber polímeros que son de origen renovable y que no son biodegradables. Entonces, los biopolímeros en sí mismos, en estos momentos, no quieren decir nada a no ser que le pongamos un apellido. Si es un biopolímero renovable, hablamos de un material plástico que su carbono no viene de fuente fósil, sino que viene de fuente renovable, ¿no? De fuente vegetal o animal. Y si es biodegradable o no es biodegradable, pues nos establecerá si se puede biodegradar o no. Por tanto, no siempre la solución al problema de los residuos de los materiales plásticos es un biopolímero. Uh-huh. ¿Y cuál sería un poco así la solución que tú verías más óptima? La solución es muy compleja, ¿eh? Es un tema muy complicado, y además hay que analizar caso por caso, y hay que analizarlo de manera echando números. No es sencillo establecer unas directrices claras al respecto de qué es mejor, ¿no? Desde un punto de vista medioambiental, en cuanto a las posibilidades de resolver la problemática medioambiental de los plásticos. Entonces, es cierto que hay una cosa que es, por así decirlo, incontestable, que es que si nosotros, en principio, usamos menos plástico, vamos a generar menos residuo plástico. Por tanto, reducir donde no se vean amenazados ni la seguridad alimentaria, ni las cadenas de distribución, en principio es positivo. Ahora bien, una vez tenemos el plástico, ¿qué se puede hacer? Pues el reciclaje, cuando es viable, es una muy buena opción. La reutilización
en las aplicaciones que así lo permitan también es una buena utilización. Y luego, por supuesto, los polímeros biodegradables también son una alternativa fabulosa para aquellos plásticos que no se pueden reciclar o que por su uso no sale a cuenta hacerlo. Por ejemplo, pues pequeñas plásticos en formato pequeño. Por ejemplo, pues las pieles de caramelos o las pajitas o agitadores donde en realidad ese plástico luego no va a poderse reciclar. O también aplicaciones que vayan dirigidas, por ejemplo, a contacto directo con la naturaleza y no estén pensados para recogerse. Aplicaciones de plásticos en el mundo de la agricultura o de la silvicultura o del mar. Todo a tener en cuenta. Y bueno, ahora queríamos introducirnos un poco en tu laboratorio y que nos explicaras el proceso de obtención de estos plásticos biodegradables o biocirculares. Hay diferentes tipos de polímeros biodegradables. Tendríamos en primer lugar los polímeros biodegradables que vienen de origen petroquímico, que hay algunos de ellos y que se pueden fabricar de manera por síntesis química tradicional a partir de materia prima petroquímica y que son los polímeros biodegradables que tienen más pinta de plástico, o sea, que están más acabados, porque están dentro de la industria petroquímica. La industria petroquímica lleva un montón de años con nosotros y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Eso sería el primer tipo de polímeros biodegradables. El segundo tipo serían los que son de fuente renovable, y aquí hay de varios tipos. Podemos establecer tres características, ¿no? Uno que son de uso directo, conforme el polímero se genera en la naturaleza, pues se gasta, por ejemplo, las celulosas o las bioelastinas, las proteínas, que son un uso minoritario, ¿vale? Luego tendríamos los polímeros renovables, que son biodegradables, pero que se hacen por síntesis química, es decir, nosotros obtenemos la materia prima a partir de fuente renovable y luego mediante proceso de síntesis química hacemos el plástico biodegradable. Y luego están el tercer tipo, que es el que nosotros hemos trabajado durante más tiempo, que son una familia de plásticos, que voy a decir el nombre, ¿vale? Pero para que si a alguien le vaya sonando, que se llaman polihidroxialcanoatos. El nombre es terrorífico, pero ya lo cambiarán con el tiempo. Este tipo de plásticos son plásticos que son muy interesantes porque los generan muchísimas bacterias de manera natural como una fuente de almacenamiento de energía. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas, son compuestos químicos que están presentes en la naturaleza. Esto hace, en primer lugar, que su síntesis pueda ser completamente renovable, pero también que su final de vida esté, como la molécula ya existe en la naturaleza, hay una miríada de microorganismos que pueden metabolizarla y que se la comen. Es decir, son los polímeros que a día de hoy se conocen que son más biodegradables y se biodegradan en cualquier situación posible. Wow, increíble. Y bajo tu punto de vista, desde tus investigaciones, ¿piensas que este es el futuro de los plásticos? Yo pienso que el futuro es una solución mixta entre diversas aproximaciones. Pienso que la reutilización es el futuro para algunas cosas, pienso que el reciclaje también es el futuro en algunas prácticas, pero sí pienso que los polihidroxialcanoatos, que los polímeros biodegradables, estos que hablábamos ahora y que están despegando su atención a nivel, en estos momentos ya empresarial, a nivel industrial, ya se fabrican en decenas de miles de toneladas. Creo que van a estar entre una de las principales herramientas para poder afrontar la problemática medioambiental del plástico. Sí, sin lugar a dudas lo pienso. Genial. Pues muy bien, ahora para concluir, queríamos salir al campus a preguntar a los estudiantes de la UGI cuáles eran sus mayores dudas sobre el tema de los microplásticos. Y si te parece, escuchamos algunas preguntitas. Mi pregunta es si al yo cortar comida en una tabla de plástico existe el peligro de que esa comida se contamine del propio plástico de la tabla. Mi pregunta es si bebo de una botella de plástico, ¿puedo estar bebiendo microplásticos? Mi pregunta es cómo podríamos llegar a limpiar el mar de los microplásticos. Bueno, preguntas de todo tipo, Luis. Sí, bueno, hay tres preguntas, no sé si contestarlas una por una o todas a la vez, pero bueno, vamos una por una. Entonces, la primera, claro que se puede contaminar de plásticos, por supuesto, todo está contaminado de plásticos. En todas partes hay microplásticos. ¿Supones un problema? Pues probablemente no. En particular ese plástico a lo mejor no es un problema,
problemas son otro tipo de plásticos. Habría que ver el caso particular, pero en principio es completamente seguro emplear una una tabla de cortar plástica, si está bien mantenida, no debería ser un gran problema. Respecto a la segunda pregunta de si bebo una botella de agua en una botella de plásticos, ¿voy a beber microplásticos? Sí, vas a beber microplásticos. Pero es que si bebes agua del grifo también. Y si bebes agua del río, también. Y si bebes agua del mar, también. Entonces están en todas partes. Cualquier fuente de agua. Cualquier fuente de agua va a tener microplásticos. Entonces, hay estudios que miden y efectivamente encuentran un poco más de presencia de microplásticos en botellas envasadas en plástico, pero tampoco es relevante respecto a el agua corriente, ¿no? En ese sentido, quiero decir, podríamos hablar de este tema y por la parte de microplásticos, desde luego no sería el problema principal que tendría la botella, el agua embotellada. Los microplásticos no se liberan, no se despegan de las paredes de la botella y van dentro, son por otro tipo de fuentes. Y en la tercera, pues por desgracia, hasta donde sabemos hoy en día, no hay manera de eliminar microplásticos porque no podemos gestionarlos. No sabemos ni siquiera, hay muchísima dificultad para poder incluso caracterizarlos, obtenerlos, porque son muy pequeños, algunos pueden volar, otros es muy difícil medirlos, es muy difícil cuantificarlos y desde luego intentar separarlos es prácticamente imposible. En definitiva, tenemos que tratar de reducir la producción de estos microplásticos. Efectivamente. Porque eliminarlos es muy difícil. Pues bueno, Luis, el viaje está llegando al fin y tenemos las dos preguntitas de la casa que lanzarte. La primera de ellas es, ¿cuál es tu destino científico favorito y por qué? Es una pregunta ahí complicada. Yo creo que en mi caso, probablemente el destino científico que más me ha marcado fue una estancia predoctoral que realicé en Dinamarca. Y el motivo es por vivencias personales. En realidad, durante la época del doctorado estás muy centrado en lo tuyo, estás muy centrado en lo que estás haciendo y la mayor parte, más allá de tu laboratorio, tus compañeros de facultad que puedes interactuar un poco y que más o menos están en lo mismo, tu interacción con gente de tu mismo estilo o preocupación en cuanto a la investigación, pues es limitada, claro. Y cuando te vas de estancia, pues a mí en mi caso, en esta de allí conviví en una residencia en el RISO, en un laboratorio nacional danés, con un montón de doctorados y de doctorandos y de postdocs de un montón de vidas diferentes de países. Fue una experiencia fabulosa, enriquecedora, en la cual aprendí mucho a nivel humano y a nivel científico, porque todo el mundo en las sobremesas, cuando nos tomamos unas cervezas, cuando todo el mundo nos íbamos contando los avances, la problemática del día y te venían a contar un tema de nuclear, como otro te venía a contar un tema de plásticos, y fue una cosa para mí muy... Sí, es una experiencia muy enriquecedora. Muy enriquecedora, sí. Y bueno, te lanzo la última ya, que sería, ¿qué le dirías a un joven investigador o investigadora para alentarlo a lanzarse al mundo de la divulgación? Bueno, lo primero es que yo soy un fiel convencido de que es importante comunicar lo que hacemos. O sea, no es suficiente de ser buenos, hay que parecerlo. Entonces hay que comunicar. En última instancia, nosotros, la gente que somos investigadores, la mayor parte del dinero que recibimos es dinero público, o gran parte de ello. Entonces debemos una cierta responsabilidad, que es comunicar nuestros resultados, nuestros avances a la comunidad que nos está sufragando nuestras actividades. Entonces es importante comunicar. En el aspecto de la divulgación en concreto, para mí me parece fundamental. En el tema concreto de los plásticos hay muchísima desinformación, muchísima desinformación. Es una cosa salvaje. La mayor parte de la desinformación no viene por una malintencionada obra por parte de las empresas del sector. Al contrario, viene por una buena voluntad mal informada. Mucha gente tiene claro el problema del plástico y generan mensajes y comunicaciones que no son correctas. Entonces es importantísimo, desde la gente que nos dedicamos a esto, comunicar la complejidad de las respuestas científicas y también transmitir una confianza de que la gente que estamos haciendo esto sabemos lo que hacemos y que no es lo mismo que vaya una persona, un influencer que ha estado 10 minutos mirando un reportaje y
cuente eso no tiene el mismo valor que un científico que lleva 3 años de su vida postdoctoral hablando y estudiando ese tema, o una persona como nosotros que llevamos pues 20 años trabajando en ese tema. Entonces es importante comunicar. Y si empiezas de joven, pues mucho mejor. Pues sí, la importancia de dar valor a la labor investigadora en España. Efectivamente. Que es muy buena, pero tiene que saberse. Hay que ayudar a informar. Pues sí, pues muchas gracias, Luis, por venir a participar aquí. Ha sido una charla de lo más enriquecedora. Nos has abierto los ojos a muchos temas muy desconocidos. Y bueno, gracias también a todos los oyentes. Con este episodio nos despedimos de la primera temporada de Convoy y esperamos veros pronto en nuevos destinos científicos en Convoy per la Ciencia. Welcome to Plastic Island, Plastic Island. Plastic Island, Plastic Island. Welcome to